los miedos para todas las cosas que nosotros emprendemos en la vida. Quisiera que me dijeran si se está escuchando bien, porque ayer no me di cuenta, no pregunté, no se estaba escuchando y entonces quedamos como sin audio por un rato. Ok, perfecto, hablarles un poquito sobre los miedos, ¿sí? Sobre qué es lo que nos pasa, que nos impide a nosotros avanzar. Cuando nosotros quedamos, hay miedos que paralizan y hay miedos que impulsan. Y es qué podemos nosotros hacer cuando nosotros tenemos ese miedo paralizante, sobre todo cuando vamos a explorar nuevas cosas, cuando queremos emprender y no queremos, por ejemplo, estamos trabajando en un trabajo de hace mucho tiempo. Hola Marisol. Y entonces nos da miedo, nos da temor muchas cosas, entonces tenemos ese miedo que nos paraliza. Y entonces me puse a pensar y a meditar qué nosotros podemos hacer al respecto. Y recuerden, cuando nosotros éramos niños, la gran mayoría de nosotros teníamos miedo a la oscuridad, le teníamos miedo, siempre pensábamos que debajo de la cama había algo que nos asustaba en la noche y mamá, yo recuerdo que mi mamá se metía bajo la cama y decía, miren que no hay nada, y él levantaba el tendido de cama y nos mostraba. ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué es el miedo paralizante? Por desconocimiento. Nos da miedo lo que no conocemos. Es por eso que a veces es tan importante tener un buen mentor a quien seguir. Cuando tú tienes ese miedo paralizante, ¿a qué le tienes miedo? ¿Sobre cuál es el tema que tú le estás teniendo tanto miedo, tanto pánico que no te está dejando impulsarte, sino que te tiene amarrado? Entonces, por ejemplo, si tu hijo tiene miedo, tú entras con él en la alcoba en la noche, oscuras, y muchas veces entras sin encender la luz para mostrarle al niño que no hay nada porque va cogido de tu mano. Luego tú enciendes la luz y le muestras que no hay nada, que no está pasando nada. Eso es lo que tú tienes que hacer, paso a paso. Irte de la mano de alguien que te vaya mostrando el camino para ir combatiendo ese miedo paralizante y no empieces a quedar tú atascado y tengas ese miedo paralizante. Ahora, hay otro modo, es decir, hay miedos y hay fobias, que son dos cosas diferentes. La fobia se maneja con PNL, fabuloso, maravilloso, y la fobia en 10 minutos se quita y no tenemos problema. Las fobias se quitan muy fácil, sobre todo si tenemos miedo a las alturas, a volar, a montar en un bote. Sí, ese tipo de miedos paralizantes como tal, que son fobias ya, esas se aplican muy bien con programación neurolingüística, porque lo que hace la programación es que hace como un blanco de informaciones, es decir, la red neuronal que está con tanto pánico la rompe, por decir así, le crea un vacío y entonces ya la emoción no se conecta, pero ese es un miedo diferente. Si tú tienes un miedo que te paraliza, que estás pero paralizado, que no sabes qué hacer porque tienes, por ejemplo, miedo de emprender, y me voy por el tema de emprendimiento porque como en este momento, hola Sebastián, en este momento estamos con el tema de los emprendimientos. Estamos en el tema de que en este momento muchas personas se han quedado sin empleo, se han quedado quietos en casa, no saben qué hacer, tienen miedo de lo que se les viene. Y no se pueden quedar quietos. Miren que ya llevamos 3 meses, en el caso mío acá en Estados Unidos llevamos 3 meses. ¿Qué tal uno quedarse quieto 3 meses? Es demasiado tiempo quedarnos paralizados por 3 meses. Tenemos que combatir el miedo. ¿Y cómo vamos a empezar a combatir el miedo? Muy sencillo, tenemos que capacitarnos, tenemos que prepararnos de alguien que sepa, de alguien que nos lleve de la mano y nos vaya mostrando. ¿Por qué? Porque hay que sacar los negocios a un nivel diferente, porque nosotros tenemos que dejar el miedo a enfrentarnos a nuevas cosas por desconocimiento. Entonces, ¿qué es básicamente cuando tú tienes un miedo de ese tipo? Es desconocimiento. Desconocimiento a todo lo que se te viene. Entonces debes empezar a prepararte con algún mentor, empezar a buscar, a investigar por internet qué es lo que tú debes de hacer para empezar. Si tú tienes miedo, por ejemplo, tú tienes un trabajo, quieres empezar a emprender, ¿qué tienes que hacer? Empezar a prepararte. ¿Cuáles son los primeros pasos? ¿Cuál es lo primero que yo tengo que hacer para poder empezar a querer emprender? ¿Qué es lo siguiente? Entonces, acá viene todo lo que yo siempre les estoy diciendo a ustedes. Aprendan a soñar. Yo siempre les digo, sueñen con los pies, tengan un sueño que les quite el sueño, con los pies en la tierra y el corazón en el cielo. ¿Qué quiere decir? Los miedos no los permiten a ustedes soñar.
y no les permiten llegar al siguiente nivel, porque ese es el miedo el que los está paralizando. Entonces ustedes ya tienen un miedo paralizante. Ya se quedaron acá y entonces yo me tengo que quedar en este trabajo toda la vida hasta que salga pensionado de este trabajo, pues, y hoy en día que es bien difícil que eso se dé, porque a mí me da miedo emprender y me da miedo hacerlo. ¿Cómo debes de hacerlo? Paso a paso, sin salirte aún de trabajar, empezar a decir qué es el propósito, cuál es lo que a mí me apasiona, qué es lo que a mí me gustaría hacer y empezar a escribirlo. Pues a mí me gustaría tener un negocio de comidas, un negocio de esto y de aquello, pero es que el problema es que la gente se tira sin capacitarse antes a prepararse a hacer cosas, y entonces se tiran de una manera que claro, se estrellan porque por falta de conocimiento, por falta de capacitación, entonces no logran hacer las cosas porque las quieren hacer ya. Y todo tiene un tiempo, todo necesita una preparación antes de. Si tú estás haciendo eso, pues no te retires de trabajar y empieza poco a poco. ¿Que va a ser difícil? Sí. ¿Que te toca sacrificar mucho? Sí. ¿Que te va a tocar en las noches, en los fines de semana, sacrificarlos y empezar a estudiar? Sí, sí, eso es lo que tú quieres en la vida. Entonces, ¿cómo empiezas tú a combatir ese miedo paralizante? Es capacitándote, porque no tienes otra manera. El miedo es desconocimiento. Porque otros sí lo hacen, porque empezaron a prepararse y como ya le botaron el miedo, entonces lo van haciendo. Ese es mi llamado de hoy. ¿Qué es lo que te tiene tan asustado, que te tiene paralizado y no te permite llegar al siguiente nivel? Medita en eso. ¿Qué es lo que tú quieres en la vida y qué es lo que a ti te asusta? ¿Cuál es el miedo que tú tienes para seguir adelante? Y empezar a buscar qué habilidades necesito para llegar a ese punto. Yo les he hablado mucho de las metas, como yo las escribía, como yo tuve que empezar a prepararme en otras áreas que no me gustaban para poder lograr lo que yo quería y lograr conseguir eso que yo quería, llegar con la empresa a un punto, darme a conocer y empezar. Por ejemplo, hay gente que le da mucho miedo a hacer videos y se paralizan porque no saben lo que la gente va a decir. ¿Cómo tienes que combatir ese miedo? Primero, pues debes de empezar a hacer unos ejercicios frente al espejo, a prepararte, a hablar de una manera frente al espejo para que tú empieces a practicar, a hacer videos corticos y con todo el susto y todo, subirlos. ¿Para qué? Para empezar a combatir ese miedo. Apenas tú empiezas a coger confianza, que la gente te los está viendo, que no te han dicho nada, que las personas al contrario te escriben gracias por lo que dijiste, por lo que hiciste tal día, o ayer leí una chica que me escribió que en uno de los live, no sé qué dije, que voy a saber que ella lo vio ese día y me dice que ella empezó a cambiar su vida en muchas cosas porque me escuchó y cuando me escuchó empezó a poner en práctica muchas cosas de las que yo le estaba diciendo. Entonces, imagínense que ustedes estén guardándose por miedo esa palabra que otro necesita, esa bendición que ustedes tienen de decirlo y lo tienen dentro y por no combatir un miedo no empiezan a trabajar en algo que le puede beneficiar a alguien más y se están guardando eso y no solamente se lo están guardando sino que están impidiendo que ustedes tengan una transformación, que ustedes de pronto a lo mejor eso que ustedes van a decir ahí se convierte en un negocio a futuro y ustedes empiezan a transformarse en ustedes y los demás. Pero ¿por qué no lo hacen? Por miedo. Por miedo, no lo hago por miedo, me da miedo salir en cámara, me da miedo salirme de trabajar. Ok, pues vamos a hacerlo poco a poco. Hay que sacar el cerebro paso a pasito. El cerebro no se saca de manera abrupta. El cerebro no se saca de manera abrupta de sus zonas. Si tú tienes tanto miedo y tú vas a pensar que que tienes pánico a las cámaras, hola, ¿cómo estás? Que tú estás súper nerviosa, que tú nunca has hecho esto. Y tú vas a empezar de la noche a la mañana a decir, yo todos los días me voy a conectar 1 hora. No, pues no vas a poder. ¿Por qué? Por lo mismo, porque ya les he dicho, porque el cerebro tiene una única función. ¿Cuál es la función del cerebro? Sobrevivir a costillas nuestras. Es decir, no le importa a nosotros qué hagamos, el cerebro nos pone a sobrevivir. Entonces, si el cerebro tiene esa función, ¿qué es lo que está haciendo? Es ahorrándote energía. Si tú tienes miedo a algo, él lo que hace es que entra en una zona de pánico. Y para ahorrarte energía, entonces él entra ahí y evita que tú salgas de esa zona. ¿Cómo lo vas a hacer? Para que tu cerebro no se estrese, paso a pasito. ¿Tienes miedo frente a las cámaras? Haz lo que te digo. Practica frente al espejo. Haz un video cortico de un par de segundos. Súbelo. Pero tienes que enfrentarte. Y es el ejemplo que yo les estaba dando.
Si tu hijo tiene miedo, o cuando nosotros estábamos niños teníamos miedo de entrar a la alcoba oscura y pensábamos que debajo de la cama o en el closet había algo, ¿y qué hacía mamá? Pues entraba con uno y entonces nos mostraba que debajo de la cama no había nada. Eso es lo que tú tienes que hacer, ir enfrentando ese miedo poco a poco, para que no te paralice. No puedes quedarte con todos esos dones que tú tienes guardados dentro por no enfrentarte a un miedo. Debemos salir de los miedos porque es que mucha gente está muriendo con todos sus anhelos dentro de su corazón. Mucha gente en estas pandemias quedaron con todos esos anhelos, con todos esos deseos de su corazón ahí guardados. A lo mejor fallecieron, a lo mejor no, a lo mejor están enfermos, a lo mejor están bien, qué sé yo. Pero ¿cuántas personas lamentaron en este momento de sus vidas no haber hecho algo diferente y arriesgado y estar en un punto en el que igual todo lo perdieron o igual algún familiar se les falleció y lamentaron no haber hecho muchas cosas, ¿sí? Eso es lo que yo hoy quería y he estado pensando en eso. Te invito a que salgas de ese miedo, te invito a que enfrentes ese miedo, pasito a pasito. Ojo, no vayas a colapsar tu cerebro, no lo vayas a estresar a un punto de que ya vas a entrar como en una fobia. Tiene que ser poco a poco. Al cerebro no le gustan los cambios abruptos. Por eso si tú dices que vas a hacer una dieta, a él le molesta que tú le digas que está haciendo una dieta porque está diciendo inmediatamente, me va a matar. Me va a poner a dieta, me va a matar. Por eso es que las dietas no funcionan, porque a modo cerebral él ya dijo, ella me quiere matar, va a entrar en dieta. ¿Qué hace el cerebro? Manda señales a todo el cuerpo que bajen el metabolismo. Baja el metabolismo porque ella nos va a matar, entonces tenemos que guardar reservas de grasa, reservas de energía. ¿Cómo lo guarda? En grasa, o sea que fue fatal lo que hiciste. ¿Sí? ¿Por qué? Porque colapsaste tu cerebro y le dijiste una orden que lo asustó. Así es todo, así es nuestro cerebro, funcionamos con él de esa manera, tenemos que aprender a tratarlo para que sea cómplice nuestro y nos ayude. Así que, ¿cuál es tu miedo? Escríbeme acá, dime cuál es el miedo que a ti te paraliza y empiezas a trabajar y a mirar habilidades y yo te respondo. ¿Cuál es el miedo que tú tienes? ¿Cuál es el miedo que te paraliza a ti para hacer algo diferente en tu vida que te tiene en ese punto? Porque si estás ahí es porque tienes un miedo que no eres capaz de enfrentar. Y lo que yo quiero invitarlos hoy, enfrenta ese miedo, pero pasito, poquito, despacio. No vas a colapsar tu cerebro, no vas a ponerlo así estresado, super hyper, porque entonces ya no vas a poder hacerlo, ¿sí? ¿Hasta dónde quisieras tú llegar en tu vida con lo que sea una relación, tu trabajo, un emprendimiento, qué sé yo, qué es lo que tú tienes ese anhelo de tu corazón? ¿Cuál es? Y dime cuál es tu miedo. Escríbeme y dime ¿y cuál es tu miedo? ¿Por qué no llegas al siguiente nivel? ¿Dónde está el área que no conoces? ¿Cuál es el área que tú tienes desconocimiento? ¿Y por qué no empezar a capacitarte en esa área y enfrentar ese miedo y decir, ok, ¿por qué otros sí enfrentan y tú no? ¿Por qué otros sí les da miedo? Mira, mañana estoy con mi hermana y vieran, ella le tenía pánico a conectarse. Y conmigo le tocó. Yo le dije, no, Ángela, tenemos que hacerlo, tiene que combatir ese miedo porque ella es una mujer con una espiritualidad increíble y ella tiene que darle ese don a la gente. ¿Para qué? Para que la gente conozca del Señor y se enamoren de Él y empiecen a tener fuerzas para salir adelante, ¿sí? Para salir adelante. Entonces, ¿qué estaba haciendo ella? Teniendo su talento, su don guardado por simplemente tenerle miedo a salir a una cámara. Y le tocó enfrentarlo y ya empieza poco a poco, ya tiene confianza, ella ya empieza a preparar cada semana sus charlas para salir conmigo. ¿Sí? La semana entrante ya retomamos las entrevistas nuevamente, esta semana no, porque sinceramente estoy súper enfocada con mi grupo de Misión Emprender y quería hablarles de todas las cositas que trae Misión Emprender para que ustedes empiecen ya, que el grupo que ya empieza conmigo ahora, empezar a transformar sus mentes para eso, para combatir los miedos, para que no se queden con eso guardado, ¿sí? No te quedes con tu talento guardado, no te lo guardes, que te vas a lamentar a futuro, cuando ya estés enfermo, estés en cama, vas a decir un día, lamento no haberme arriesgado a hacer tal cosa y haber tenido una vida aburrida o una vida sin un propósito bien definido.
Se van a lamentar, nos vamos a lamentar de todo lo que nosotros no nos vamos a lamentar a la hora de la muerte de lo que hicimos, sino de lo que no hicimos. De lo que no hicimos es de lo que nosotros nos lamentamos, no tanto de lo que hicimos, sino lo que dejamos de hacer, la palabra que dejamos de decir, el beso que dejamos de dar, el abrazo que dejamos de dar, el te perdono, el gracias, el te quiero mucho. Ahí es donde nosotros nos vamos a lamentar, ¿sí? ¿Por qué no lo hacemos? Por orgullo. ¿Y de dónde viene el orgullo? Del miedo. ¿Por qué? Por el miedo al ridículo. Nosotros tenemos, ayer también les hablé de esto, 2 sentimientos. 1, el amor, y 2, el miedo. ¿Con cuál trabajas tú? Tenemos 2. Si estás trabajando, si por orgullo tú dejas de decir o hacer, ¿cuál es el sentimiento base que hay detrás del orgullo? El miedo. El miedo a que me tachen de que es que yo me estoy arrastrando, que es que yo me estoy humillando a tal. Es miedo, es miedo, es miedo. Todo, ¿sí? Porque si fuese por amor, entonces por amor dejo el orgullo y entonces hago y digo y lo que tengo que hacer y decir. Y no me quedo con esa palabra. Así que tengan presente lo siguiente. Al momento de nosotros ya de fallecer, si nos da tiempo de lamentarnos de algo, nos vamos a lamentar de lo que no hicimos, de la palabra que no dijimos, del abrazo que no dimos, del beso que no dimos, del perdón que no otorgamos. Y todo está detrás de un miedo. ¿Cómo no transformamos nuestras vidas por miedo? ¿Por qué no tenemos, llegamos a niveles diferentes por miedo? ¿Por qué no? Porque toda esta cantidad de cosas que están sucediendo ahorita, la gente con tanto miedo, ¿sí? Tenemos que trabajar más con el amor y menos con el miedo. Darnos, que la gente te escriba, te diga, mira, gracias por esa palabra que dijiste, gracias por eso que hiciste por mí en algún momento que ni siquiera tú te das cuenta. Hay transformaciones de personas que tú nunca te vas a dar cuenta, porque esas personas por miedo no te van a escribir y te van a decir a ti gracias, porque siempre hay un miedo detrás, ¿sí me entienden? Pero no importa, tú tienes un deber y ese deber es hacer lo que tú tienes que hacer en la vida y ese propósito que tú tienes dentro, sacarlo. Hoy quería hablarles de eso, de los miedos. Se enfrenta a tus miedos, se enfrenta a esos miedos que te paralizan. ¿Qué necesitarías tú para llegar al siguiente nivel para que ese miedo no te paralice de esa manera? Y empieza a trabajar en ese miedo, empieza a trabajar en eso que tanto necesitas, ¿ok? Y entonces, bueno, hoy ya no me puedo conectar muy poco hoy porque, como les digo, ya empezamos Misión Emprender y tengo mi grupo ya preparando todo el material para trabajar. Sale un segundo grupo, abrimos cupos estamos en julio, en el 1 de agosto, para una segunda promoción de Misión Emprender. ¿Para qué? Para llevarlos a ustedes de las manos, para que empiecen a transformar sus vidas, a tener esos emprendimientos que tanto han anhelado, pero no se han atrevido a hacerlos. Entonces, los grupos van a ser pequeños para poder yo llevarlos de la mano. No solo yo, mi equipo de trabajo y yo, poderlos llevar a ustedes de las manos. Así que a ustedes hoy les deseo un súper feliz día. Me conectaré nuevamente en la tarde un rato. Debo de estar pendiente de algo y no me puedo conectar mucho más hoy, pero quería hablarles y dejarles este mensaje en el día de hoy. ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu miedo? Para que tú empieces a trabajarlo, para que tú empieces a meditar al respecto de ese miedo, ¿sí? Oh, muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días. Entonces, como les digo, recuerden, si ustedes no están inscritos en mi página, www.sarariveracorrea.com, inscríbase. Nosotros sacamos cantidad de promociones, de regalos, les mandamos un blog cada semana. Inscríbase para que les esté llegando a ustedes toda la información, les llegue la información de los live. Todos los días nosotros nos estamos conectando a las 12 del día hora Miami, 11 de la mañana hora Perú, Colombia y México. No sé qué otros países tengan la misma hora, pero siempre estoy tratando de darles a ustedes mucha información para que ustedes vayan empezando a transformar sus vidas poco a poco, para que ustedes puedan empezar a adquirir la confianza necesaria para que puedan hacer esa transformación. Recuerden que todas las transformaciones empiezan primero por uno
luego nuestra familia, hijos, esposo o esposa, y luego el resto de la familia. Una transformación, tú transformas tu mente, tu modo de pensar, y 25 personas se van a ver, 25 personas directas se van a ver beneficiadas, o sea, es mucho. 25 personas se van a ver directamente afectadas por tu transformación y tus generaciones futuras. Tú vas a cambiar. El día que tú transformes, tú cambias la vida de tus generaciones futuras, imagínate. Eso es gigantesco, eso es maravilloso. Así que los invito a que suelten los miedos, a que más que soltarlos es que mediten cuál es el miedo que los tiene paralizados, empiecen a mirar qué habilidades necesitan, qué conocimientos necesitan para combatir el miedo, porque el miedo es un desconocimiento. Y cuando tú tengas identificado cuál es tu miedo y qué necesitas empezar a capacitarte, empieza a escribir tus metas y cuáles son los anhelos de tu vida. Y recuerda lo siguiente, yo soy Sara Rivera y yo te voy a decir lo siguiente que nunca se te olvide. Ten un sueño que te quite el sueño, con los pies en la tierra y el corazón en el cielo. Aprendan a soñar, no se mueran con sus talentos adentro, no se mueran con todo eso dentro de ustedes. Saquen esos talentos, exploren esos talentos, ayuden a los demás con sus talentos, beneficien a las personas que tienen al lado con los talentos. Trabajen sus miedos, trabajen sus temores, empiecen a trabajar la confianza en ustedes mismos, la habilidad de decir yo sí puedo, yo soy capaz, valores, conceptos, capacidades internas, imagen interna, trabajenla. ¿Para qué? Para que en la imagen externa, en la imagen personal, ustedes reflejen esa seguridad y estén transformando otras vidas. Estamos llamados al servicio, estamos llamados a la transformación. Solamente lo vamos a hacer el día que nos arriesguemos a cambiar nuestra vida y nos renunciemos al miedo y empecemos a combatirlo. Ese día se verá la transformación. Bueno, los dejo hoy. Mil gracias. Recuerda ir a mi página www.sarariveracorrea.com. Déjame, yo lo escribo por acá. En este Sara Rivera Correa, sarariveracorrea.com. Inscríbete, estamos sacando muchos cursos, estamos sacando de todo que les va a ayudar muchísimo. Estén conectados, recuerden seguirme en redes sociales, nosotros estamos conectados todos los días al mediodía, y cuando tengan una duda, cuando quieran un tema, escríbanme, que yo les hablo de ese tema. Así que el tema de hoy, recuerda, los miedos. ¿Cuál es tu miedo? Empieza a enfrentar tu miedo de poquitos para que no colapse tu cerebro y empieza a mirar qué habilidad necesitas para combatirlo. Te espero en mi página www.sarariveracorrea.com. Bye. Es que te gusta mi tema, es que siempre está el miedo a empezar a emprender. Sí, Alice, lo que ocurre es que tú tienes miedo porque tienes desconocimiento. Y cuando hay desconocimiento no se puede emprender de esa manera, porque es que desafortunadamente nosotros muchas veces, y lo digo por experiencia, llevo 27 años de experiencia en el emprendimiento. ¿Y qué es lo que me ha pasado? Que cuando yo no tenía conocimiento en muchas otras áreas, mis emprendimientos empezaban muy bien, pero luego se venían abajo. Y es porque faltaba mucha preparación en muchas otras áreas, en metas, en ventas, en inteligencia emocional, inteligencia financiera. Me faltaba mucho, a pesar de que siempre mantenía un muy buen manejo del dinero y que no he sido una mujer como gastona, pero me faltaba tener una mejor relación con el dinero. Las emociones siempre se van a ver reflejadas en tu emprendimiento, y eso es una parte muy, muy importante. Creencias limitantes, ¿qué creencias tienes tú limitantes que no te van a dejar llegar? Tu emprendimiento puede ser muy bueno, espectacular, pero si tú tienes una limitante, si tú tienes una creencia de que tu emprendimiento, muy en tu interior, tú no eres la persona apropiada para sacarlo adelante, no te va a funcionar. Porque no se trata de que los emprendimientos sean buenos. Todo lo que yo les hablo primero es una energía, primero se canaliza en la mente y después se vuelve material, es decir, luego se materializa. Entonces los negocios, los emprendimientos son muy buenos, pero ¿qué tenemos que trabajar primero? La mentalidad. Para trabajar la mentalidad tenemos que combatir miedos, creencias limitantes, creencias transgeneracionales, relaciones transgeneracionales, de relaciones con los padres, la relación que tus padres, abuelos y bisabuelos tenían con el dinero, con los negocios. Entonces,
Antes de emprender, nosotros tenemos que de alguna manera coger como nuestro cerebro, darle una lavadita, ponerlo, ojalá pudiéramos hacerlo. Y empezar con una mentalidad distinta, con un corazón dispuesto, con un cuerpo listo para eso. O sea, ayer si tú miras en el video de ayer, yo les hablé sobre cuerpo, mente y espíritu. Dispongan del cuerpo, el mente y el espíritu. El cuerpo tiene que estar fuerte. Así que hay que entrenar, hay que hacer ejercicio, hay que comer saludable, hay que dejar la comida chatarra. ¿Para qué? Para que nuestro cerebro se oxigene bien y tener energía. Porque un emprendedor trabaja muchas horas al día. Nosotros tenemos que trabajar muchas horas. Si nosotros queremos llegar a niveles muy, muy elevados, tenemos que sacrificar mucho tiempo. Segundo, tú tienes que tener un nivel de espiritualidad muy alto. Porque tienes que tener esa conexión con tu creador y de decir, yo puedo hacerlo como él lo hizo. Porque yo soy una hija de Dios y yo tengo la fuerza de crear. Y tercero, tu mente tiene que estar preparada y fuerte para ser un emprendedor. Y ahí es donde entran todas estas cosas que yo les estoy diciendo. Entonces, antes de emprender, primero hay que trabajar la mente. Y ese es a lo que hoy les invité, el miedo. Esa era la charla que yo quería darles hoy, miedo. ¿Cuál es tu miedo que no te permite a ti llegar al siguiente nivel? ¿Cuál es el miedo que te tiene a ti paralizado para no llegar al siguiente nivel? Entonces, medita en eso, escríbeme que yo te respondo. Bye, bye.